Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, en este viernes 30 de septiembre del año 2022. Y qué gusto que nos acompañe en este final de mes, en un nuevo viernes, por supuesto, de análisis político. ¿Y qué vamos a estar conversando? En primero, vamos a analizar parte de los datos presentados en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, y también vamos a estar analizando sobre si está habiendo una división en el partido Gana. ¿Con quiénes lo vamos a analizar? Como usted ya sabe, con nada más y nada menos que Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches, hombre, muy amable por invitarme. Y es un gusto estar aquí con don Marvin Aguilar y por sobre todo con usted. Un abrazo fraternal para todos los que se conectan. Encantado, Ronald. Marvin, qué gusto que usted nos pueda acompañar nuevamente, caballero. Un gusto, buenas noches, saludo a la audiencia de Canal 8. Entonces vamos entrando en materia con esta importante encuesta que es la segunda encuesta llamada Humor Social y Político de los Salvadoreños, Paradigmas y Creencias. A ver, aquí hay una gran diversidad de datos muy importantes y muy serios para poder analizar. Uno de esos datos con los que vamos a entrar en el programa es si en efecto la gente aprueba una reelección. ¿Cómo quedaron los datos? Y para ello nosotros vamos a conversar y empezar con Marvin Aguilar. A ver, Marvin, y le vamos a pedir a la producción también que ya nos pueda poner la encuesta para iniciar con ese análisis. Bueno, hay que destacar que esta es la primera encuesta que aborda el tema de la reelección. Las encuestas que hemos visto de Mitofsky, Sid Gallup, ¿verdad?, y todas las que han habido, preguntan sobre la gestión del presidente, cuánto se calificaría al presidente, cómo piensa que manejó la pandemia, qué nota le daría global por su gobierno al presidente Bukele. Son las preguntas clásicas, ¿no? Exacto. Eso, hasta ahora no había habido una encuesta que hiciera pública la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la reelección o no? Entonces, en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia pregunta por primera vez esto. Ahí tenemos ya la encuesta. Y le pregunta a la gente, la Constitución prohíbe la reelección del presidente, pero hay un movimiento que la promueve. ¿Está usted de acuerdo o no con la reelección? Para sorpresa, un 59.8 dice que no. Un 23%, dice que sí, está de acuerdo, un 59.8. Un 23% dice que no está de acuerdo y un 15% que debo pensarlo. Si redondeamos, un 60% está de acuerdo con la reelección presidencial. Ajá. Y un 40% no está de acuerdo con la reelección presidencial. Los números en torno al tema de la reelección presidencial son interesantes porque yo me hubiera esperado un resultado del 80% que está de acuerdo con la reelección, que va en consonancia con la aprobación que esta misma encuesta le da al presidente, porque esta encuesta le da un 8 de nota al presidente, lo cual suele ser una buena nota, ¿verdad? Y suele ser como la calificación que él ha recibido siempre. Pero no es a la cual estamos acostumbrados a un 9, 9.5. Perfecto, arriba, ¿no? pero un 8 es bueno, pues, claro. O sea, con 8 pasamos en el cuadro de honor una materia. Sí. El punto es que la pregunta sobre la reelección, que por lo menos no se había hecho pública, la primera vez que aparece es 60 está de acuerdo en la reelección, 40 no está de acuerdo con la reelección, no está totalmente convencido. A año y medio o 16 meses de la elección presidencial, donde tenés una oposición sin candidato y una oposición que se dice, como lo establecía el vicepresidente, que no hay oposición, ¿verdad?, que no hay, el presidente no tiene por qué prevalecerse de su cargo, está a 10 puntos de empatar el no.
lo cual es importante, digamos, porque si esto se mantiene así, podría forzar una segunda ronda. Entonces el mito del 97% se cae con esta encuesta, lo cual para mí es bastante interesante. En el tema de la reelección, separemos algo. La gente cree que el presidente es buen presidente y simpatiza con él, pero donde ponen en duda es si le pueden dar de manera abrumadora un segundo periodo presidencial. Ok, Ronald, fíjese lo que dice Marvin. El gobierno en sí mismo no se esperaban estos resultados de 60% está a favor de la reelección y 40% no. Se esperaba que al menos el 80-85% dijera nosotros queremos nuevamente al presidente Bukele, pero es preocupante porque hay un 40%, es un número considerable. ¿Usted sí se lo esperaba? Uno, y dos, ¿sí es preocupante para el gobierno estas cifras? Fíjate qué bonito porque se está dividiendo el análisis en dos partes, ¿verdad? La parte antropológica que nos explica Marvin, muy buena para dilucidar eso, y la parte política que te la voy a explicar yo. Ajá. Fíjate que eso es lo que yo te he venido diciendo, si es que el régimen va a perder en el 24. Si ahora ya tenemos el 40% del lado de la oposición, y lo que Marvin dice es cierto, ellos esperaban un 80-85%. El problema es que aquí volvemos a lo que yo he dicho, que la Mitofsky y la Gallup, si esas son encuestas mariachi. Y la Research también. La Research. Que son las que han hecho Sí, público. esos son como los mariachis. Aquel día lo decíamos y Marvin me decía, en México también sí. A un mariachi vos le pagás y le pedís la canción y te toca la canción que vos pagás. Esas encuestas le han cantado la canción que el presidente quiere porque les ha pagado con el pisto nuestro. Que Sí, consta, claro, claro. ¿verdad? Entiendo. Hoy, por fin, una encuesta de verdad que deja desnudas a las otras encuestas. Y además deja desnudo que lo del 97% era propaganda política, eran mentiras. A ver, ¿cómo se relaciona esto con lo que dice Marvin? Dice, porque menciona que una cosa es que el 97% sostiene la popularidad del presidente Bukele, pero con el 40% es como nos limitamos a decir que la reelección es que no es viable. cierto, el 97% se cae aquí. Ese argumento es mentira. Eso te lo daban las encuestas aquellas porque les pagaban. Es más, si le decían el 98, algunas pusieron el 98, ¿te acuerdas? La Research creo que sacó el 98 una vez. ¿Verdad? Pero esta te dice que todo eso es mentira. Y ya la gente lo sabe. De hecho, se manifiesta, el 40% de la población te dijo de que esté en contra de que aquí haya dictadura. ¿Y tú sabes cuándo se terminó esa encuesta? Se terminó el 14 de septiembre. O sea que ni siquiera está la noticia del presidente que renuncia a presidente y se pasa a dictador. Ni siquiera está la noticia. O sea que a estas alturas los porcentajes todavía son más los de la oposición. Porque hay algo importante, que un día lo dijimos aquí hace un par de semanas, que la gente no estaba alegre con la reelección. La gente no andaba, porque aquí se esperaban que hasta hicieran fiesta y reventaran cohetes, porque se iba a reelegir, y no fue así. Al contrario, Marvin antropológicamente va a seguir explicando el pensamiento salvadoreño y vamos a ir descubriendo más de esto. Pero si hay algo importante ahí es que, y la oposición todavía no tiene candidato, fíjate. Espérate que saquemos nuestro candidato y nomás subimos 10 puntos. Usted mencionaba que habían recientemente, que entre la oposición había más o menos 10 candidatos presidenciales. ¿Usted quiere decir que al menos uno de ellos es apto para vencer al presidente Bukele? Claro, por supuesto, y con estas encuestas ya estamos claros. Tú decías que el vicepresidente había dicho que aquí no había oposición, o tú lo dijiste, ¿verdad? Yo lo dije. Entonces el vicepresidente Félix dijo que aquí no había oposición, que no habían líderes, ¿verdad? Que por lo tanto nadie podía enfrentar a Bukele. Y yo creo que es al contrario, si es que donde no hay líderes es en nuevas ideas. ¿Cómo se meten a reciclar a Bukele? Pues? O sea, un reciclado llevan, en vez de llevar una persona nueva.
¿Por qué? Porque no tienen. ¿Por qué no llevan al alcalde de San Salvador, pues? Al ministro de Trabajo, al de Obras Públicas, al presidente de la Asamblea Legislativa? Porque no son líderes, hombre. Allí no hay capacidad de liderazgo dentro de ese partido. Y esto lo demuestra. El hecho que vayan al reciclaje, pese a romper la Constitución, pese a violar las leyes, si arriesgan a eso, es porque no tienen liderazgo. Yo creo que Félix Ulloa, el análisis es al revés. En la oposición sí hay una buena cantidad de líderes, y muy capaces, muy competentes. Donde no hay esas nuevas ideas, ¿por qué no se lanza Félix de candidato, pues? Vamos a ver. ¿Van a reciclar al mismo? No se vale. Ok, bueno, hay que seguir analizando la encuesta tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con el análisis de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, y esta vez, ya que analizamos en principio cómo la gente está tomando la reelección, si está a favor o en contra con ese 60-40, ahora corresponde el siguiente análisis: si la gente considera que todo lo sucedido en el pasado, en casi 90 años, desde la última reelección, está condicionando el presente. Marvin Aguilar, por favor. Fíjate que hay una pregunta muy interesante en la encuesta que nos puede ayudar a entender por qué este porcentaje de 60-40. Y es precisamente que, lo hemos dicho en otras oportunidades, para bien o para mal, el salvadoreño es conservador. La generación actual, que es la mayoría, entre 18 y 35 años, es la mayoría de los salvadoreños, no conoce una reelección. O sea, el tema de la reelección no ha estado en nuestras generaciones políticas, sino que lo que se sabe es que el presidente hace un periodo y se va. Entonces, lo novedoso de una reelección, que es novedoso, lo histórico de una reelección, podría estar condicionando ese 60-40. En la pregunta sobre qué influencia tiene el pasado sobre los salvadoreños, podemos ver el dato, que es interesante porque la mayoría de salvadoreños considera que es, importante el pasado sobre el futuro, ¿verdad? Sobre el presente. En ese sentido, la encuesta nos está reflejando unos porcentajes donde el salvadoreño prefiere, en este caso, claro, mantenerse en lo que ha estado acostumbrado, ¿no? ¿Verdad? No sé si puede poner sí, le vamos a pedir de favor a la producción si nos puede establecer los datos de este apartado donde se menciona si el pasado, ahí está, si el pasado condiciona el presente. Si te fijas, la pregunta es, ¿cree que el pasado condiciona el presente? Entonces, el 45.8% dice que definitivamente que sí. Y cuando lo sumas con no lo tengo claro, que es, más similar a definitivamente que sí, es un 32%. O sea, solo un 18% establece que tiene dudas, ¿verdad? Entonces, el porcentaje se eleva a 60, 70%, dependiendo de las cifras que querrá sumarle al 45%, de que el pasado condiciona el presente. Por lo tanto, en las generaciones mayoritarias, la reelección no es un tema que ha pasado nunca. Yo, por ejemplo, soy de una generación que nunca ha visto una reelección presidencial. No sé si Ronald tampoco usted ha visto. Entonces, no. Si te fijas, la reelección efectivamente es novedoso. Por lo tanto, para los salvadoreños, pues son como temas muy modernos, si tú lo quieres ver así,
Y el salvadoreño es conservador, para bien o para mal, ¿verdad? Eso de hacer las cosas abruptamente, sin que, ¿verdad?, por primera vez lo vamos a hacer así. Sí. El salvadoreño, esta pregunta y este resultado nos refleja que si en el pasado nunca ha sucedido y vamos, en el presente lo vamos a hacer así tan rápido, eso es lo que estaría pesando sobre la decisión de por qué el 60% está de acuerdo con la reelección, pero hay un 40% que no. Ok, antes de pasar con Ronald, solo un planteamiento, Marvin. Usted suele hablar muchísimo de falacias. ¿Esto no apelaría una falacia de apelación a la costumbre de mejor lo viejo conocido que de lo nuevo por conocer? Sí, por eso decía, para bien o para mal, el salvadoreño es conservador. Es aquella frase, también te la explico. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. La gente generalmente te dice, mire, es que ya robaron unos. Ahora que roben los demás. Ahora que roben otros. Pero eso se mantiene, pues. No es que yo quiero que quede robando el mismo siempre, ¿va? Ese es el punto, ¿va? Entonces la gente ya sabe que esta misma encuesta refleja datos como que todos los políticos son corruptos. Eso dice la mayoría de salvadoreños. Ellos no confían en ningún político. Está bien. Entonces, pues esa misma percepción que tienen de que todos los políticos son corruptos, la mayoría de salvadoreños, hace que te diga que no quieran quizás tenerlos tanto tiempo en un puesto, ¿verdad?, de esta naturaleza. Ok, ahora sí, Ronald, voy con usted, que lo veo con muchísimas ganas de ver si el planteamiento de Marvin es correcto respecto a si la gente, por todo lo que sucedió en el pasado, le tiene cierto temor a la reelección. No, si es que antropológicamente el análisis de Marvin es correcto, ¿verdad? La gente prefiere lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer, y eso lo decía mi abuela. Aunque ya conozcan a Nayib Bukele, presidente. Sí, pues sí, porque ya lo conocen. Entonces viene la situación así, mira. Reelección es sinónimo de dictadura en este país, ¿verdad? Cuando aquí hablan de reelección es dictadura. ¿Y cuál es la última dictadura? La última dictadura reelecta es la de Martínez. ¿Y cuál es la historia que nos dejó Martínez? La más grande masacre de América Latina. 30,000 indígenas. Eso fue. Entonces, dictadura, o sea, reelección igual dictadura, dictadura igual muerte, asesinatos. Los campesinos muertos en Izalco, allá en todo Occidente, allá en Nahuizalco, o restricción de derechos. Bueno, ya los tenemos. Ahorita ya no tenemos derechos. Con ese planteamiento, Ronald, se puede pensar, o alguien podría imaginar, de que ¿acaso Ronald Maño está diciendo que el presidente va a causar un genocidio? No, te estoy diciendo lo que piensa la gente para estar en contra de que él se vuelva dictador. Okay. ¿Me entendés? Porque a eso se refiere mentalmente. O sea, reelección igual dictadura. Yo quisiera también introducir un término del miedo, ¿no? Nosotros en antropología hablamos del arquitrabe, ¿no? La derecha utilizó el miedo como factor de cohesión frente a que llegara la izquierda al poder. El discurso tradicional de la derecha es que si la izquierda llega al poder, se va a entronizar en el poder y no la vamos a sacar nunca. Eso está en el arquitrabe del salvadoreño. Yo lanzo, entendería que el resultado de esta encuesta es también con esto. Bueno, en la campaña de 2019 no se anunció la reelección. Es más, hay videos donde él dice, todos creemos de que reelección no puede haber en el país. Pero hoy de repente hay reelección. Entonces, en estos 10 años que sumarían los 2 periodos presidenciales, va a haber reforma a la Constitución, ampliando el periodo a 6 años y permitiendo reelección inmediata, lo que podría generar entonces que un presidente esté 12 años en el poder y que, como es una nueva Constitución, una reforma, pues ya no cuenta lo que se ha hecho ahorita, sino que se parte de cero y él podría continuar otro periodo más, que sería un tercero por 6 años, y como la Constitución, la reforma es nueva, un cuarto periodo más por 6 años, que serían 12 años más después de los 10, en total 22 años. Es decir, existe la posibilidad de que eso no pase. ¿Alguien puede asegurarte de que eso no va a pasar? Pues digamos, en los procedimientos que se han venido haciendo,
pues uno podría entender de que se puede reformar la Constitución en estos próximos 10 años para permitir más periodos presidenciales. Y ahí tenemos la y muestra. eso es un miedo, perdón, Ronald, es un miedo que la población tiene porque la derecha se encargó durante 80 años de decirle es que si los comunistas llegan al poder, ya no se van a ir de ahí. Y ahí tenemos la muestra de Nicaragua, tenemos la muestra de Evo Morales, ¿verdad? Que se quedó 15 años, iba para 20. Tenés la muestra de Venezuela. Tenés la muestra de don Pinochet allá. ¿Verdad? Y te pongo dictaduras de derecha y de izquierda porque dictadura es dictadura, sea de la derecha o sea de la izquierda. Pero siguiendo con el análisis anterior, aquí hemos tenido una dictadura reelecta, que fue la de Martínez, que eso es igual a todos los crímenes contra los indígenas, 30.000 asesinatos. Exactamente de allí, en 1940 y pico, en el 32 se instaura, hasta el 82, 60 años de dictadura militar, que ahí cambiaban, ¿verdad?, el gobierno, pero era una dictadura fraudulenta, ¿verdad? Ahí decidían cuál era el coronel que iba a ser el próximo. Era dictadura de partido. Dictadura militar de partido y era fraudulenta, porque el partido solo era el taxi, que era el PCN, solo ponían los tres nombres, pero quien decidía quién era el presidente era la oligarquía nacional, ¿verdad? Bueno, en el lago de Coatepeque dicen que se reunían ahí con unos tragos y ahí presentaban al próximo presidente de la República. Y cuando había un candidato que no les caía muy bien, lo metían preso y lo dejaban allá en Estados Unidos, como el papá de un amigo mío. Entonces, vivimos es otra dictadura. ¿Y qué nos dejó esa dictadura? Igual escuadrones de la muerte, asesinatos, hambre, miseria, analfabetismo. Entonces, dictadura, que es igual a reelección, eso es malo para el pueblo. Y ahí te lo están demostrando ya. 60-40, fíjate bien ese número. En el momento que nosotros pongamos candidato, te aseguro que estamos 50-50. Y ahí ya perdieron. Porque como decía mi madre, caballo que empata la carrera gana, mijo. ¿Verdad? Así que les quede eso en la memoria a los amigos que nos están viendo, porque yo les dije aquí que si Nayib todavía persiste, porque él puede renunciar a la candidatura, que conste. Puede renunciar, todavía está a tiempo. Si persiste, puede salir humillado en las elecciones del 24. Ok. Otra de las preguntas que se hacía en la encuesta es saber si a las y los salvadoreños realmente les preocupa el futuro de El Salvador. Bueno, pausa comercial y volvemos con el análisis. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual cerrábamos el bloque anterior, una de las preguntas de la encuesta era si los salvadoreños realmente les preocupa el futuro con todo esto que está pasando. ¿Les preocupa el futuro económico? ¿Les preocupa el futuro de sus hijos? ¿El futuro político? Bueno, hay que analizarlo con Marvin Aguilar. Marvin, por favor. ¿Sí hay preocupación o no? Hay una pregunta, ¿no?, que hace la encuesta y es, vaya, si el pasado, digamos, pesa sobre el presente, el presente pesa sobre el futuro, ¿verdad? Entonces, para el salvadoreño, hace las cosas ahorita pensando en el futuro.
Hay una gráfica sobre esta pregunta que podríamos ver. Sí. Vea, y es ¿qué tan importante es para usted el futuro? Si te fijas, el 54.9 es importante, ¿verdad? Y luego después, para un 33, vea, y luego tenemos el 8. Entonces, el 60, podríamos decir, hace las cosas ahorita pensando en el futuro. O sea, él está preocupado en el futuro, va a tomar una decisión en estos momentos por el futuro. ¿Y qué es lo que le preocupa del futuro? Entonces sería, ¿verdad?, que eso es lo que condiciona el voto. Entonces hay otra gráfica donde vemos qué es lo que le preocupa al salvadoreño del futuro. Ahí está la valoración. Y entonces, del futuro. ¿por qué votaría, digamos, por qué cambiaría el 60-40, ¿verdad? Por ejemplo, que pueda subir de 60 a 80 o pasar de 40 a 50, ¿no? Básicamente esta pregunta nos da la respuesta y es la situación económica. Para el salvadoreño, el 42.9, la situación económica es lo que valora para el futuro. Y si te fijas, la otra que dice 37.2, las condiciones del país para mi hijo. Es decir, los papás no queremos que nuestros hijos se vayan, queremos que se queden aquí, que estudien y que puedan hallar un trabajo aquí. Ese 40 más 37 te hace un 80% de la población va a valorar la reelección, ¿vea?, en base a la situación económica. Entonces, es lo que hemos venido diciendo. El problema económico es el que el gobierno debe de atender. Y aquí hemos dicho que eso significa reactivar el aparato productivo agrícola, eso significa la mediana y la pequeña empresa para el área urbana, porque eso es lo que te va a reactivar la economía y que la gente puede percibir que hay una mejoría y que por lo tanto hay que reelegirlo, porque este presidente no solo ha eliminado el problema de las pandillas, que eso obviamente le da un gran rédito político, sino que también nos ha reactivado la economía. Entonces, ¿qué es lo que el salvadoreño está poniendo ahorita en su futuro? Yo voto por este presidente, lo reelijo, porque la situación económica efectivamente ha cambiado, ¿no? Ok, Ronald, comparte la idea de que sí se está valorando lo que vaya a pasar en los próximos años. La encuesta te lo dice claramente, ¿verdad? Casi el 80% valora la parte económica. Y fíjate que hay otra gráfica que lástima que no la pusimos, no la trajimos para analizarla con Marvin, pero es la de la prostitución. Te pregunta que si hay, que de cuáles son los motivos. Y es impresionante, el 50% de la población cree que la prostitución en este país es por hambre. Sí. Es por una situación económica. O sea que si le sumas esa gráfica a esta, te das cuenta que el problema económico es gravísimo. Y hay otra pregunta en la misma encuesta para reforzar lo que usted está diciendo, y es que le preguntan a la gente, ¿usted cree que la sociedad puede volver mala a las personas? Y la mayoría de salvadoreños considera que sí, que la sociedad, tú puedes ser buena persona, pero la sociedad te puede volver mala persona. Sí. Lo cual tiene mucho que ver con la situación de pobreza, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué te dicen esas gráficas? Que este gobierno ya perdió las elecciones. Con lo que usted dice, Rodel, respecto a la prostitución, hay un 45.8% que opina que se hace por mera necesidad. Imagínate, la gente, el salvadoreño, la mitad de los salvadoreños piensan que la prostitución en este país es por necesidad, es por hambre, es por pobreza. Eso, más esa gráfica, te suma todo. Entonces, eso te suma que este gobierno perdió en el 2024. Porque a menos que pudieran hacer un milagro económico en este poco tiempo que le falta, podrían salvarse. Pero no pueden hacer un milagro económico. Primero, están tremendamente endeudados. Segundo, no saben de economía nada. De eso se debieron haber preocupado desde el primer día que llegaron. Bueno, si se han gastado 400 millones en Archivo Wallet, que no sirvió para nada, 600 en el Plan Control Territorial, que no existió, 1.000 millones. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí en Marvin que eso debió haberse invertido en el agro, en la agricultura, con los campesinos? Hoy, los campesinos tuvieran dinero,
tuvieran pisto en la bolsa, ¿ah? Y nosotros tuviéramos alimentos baratos. Pero hoy una cebolla vale 50 centavos en el mercado, Marvin. Eso es increíble, nunca había llegado a un precio así la cebolla. A 50, 2 por $1 te dan en el mercado. Y las pequeñas te dan 3 por $1. Es terrible. ¿Por qué? Porque no hicieron caso de invertir en los campesinos, en los agricultores. Yo les los decía, miren, háganle invernaderos a los agricultores, háganles pozos de profundidad, riego por goteo. Enseñémosle al campesino a regar por goteo y subsidiemos las semillas y el foliar. Con eso los campesinos tuvieran dinero. ¿Sabes que hay 100,000 campesinos menos en el campo trabajando, hermano? Se han ido. Unos se metieron a las pandillas y otros se tuvieron que ir ilegales para Estados Unidos. O sea, que es un país eminentemente agrícola. ¿Pero qué nos ofrecieron? El satélite Cuscatlán, la Chivo Wallet. ¡Oh, las locuras son! Entonces, este gobierno, por esto que te doy, no tiene la capacidad. Yo haría un paréntesis en eso que dijo usted, solo locuras, que la misma encuesta nos dice, ¿verdad? Que es un dato, digo yo, sorprendente para mí, en el sentido de que yo practico lo que dice el maestro Miguel de Unamuno, ¿va? Que decía, la verdad, siempre y en todo momento la verdad, aun cuando ésta sea incómoda, la verdad. Es la verdad. Pero el 77% de los salvadoreños tolera la mentira. Ah, sí, vi la gráfica, Ajá, claro. Exacto, no sé si está esa gráfica. Pongan ahí, la gráfica esa. Que me llamó la atención sobre la mentira, porque esto facilita. Y es la que un última, político, ¿verdad? Sí, era la última que dejamos y la usábamos, Okay. ¿no? Y es porque la mentira, al parecer, es tolerable culturalmente en El Salvador, ¿verdad? Si tienen ahí la gráfica, mire, ve. Ah, sí, responda, Dice- o sea, Leo, responda honestamente a la afirmación que preguntas, y es si realmente le gusta. Sí, a veces es necesario mentir y es imposible que seamos muy honestos. Fíjese qué situaciones tan... Va, en el caso, a veces es necesario mentir, el 18 está de acuerdo, el 18%, y luego el, Que es el necesario tercero, mentir. Sí. ajá, el 40%. Esto suma 4, 70. ajá, 4, como el 60, ¿no? El No, 70. Ajá, claro, por ciento que dice que a veces es necesario mentir. La otra es imposible que seamos muy honestos. El 47% está de acuerdo que no podemos ser muy honestos. Y le sumas el 21, ¿verdad? Que es el que a veces tenés que 4, 5, 6, casi el 77% de salvadoreños que están de acuerdo en la mentira. O sea, mentir culturalmente es aceptado. A ver, ¿le gusta mentir o le gusta que le mientan? Ambas. Es decir, yo miento. Por lo tanto, entiendo que un político pues va a mentir. Entonces, todos aceptamos la mentira como un mecanismo de sociabilidad positiva. ¿A qué me refiero con esto? Tú lo ves en el mercado. Cuando llega la gente a comprar al mercado, pregunta el precio y dice, ¿y cuánto vale las cebollas? Ah, a 2 por el dólar. Y entonces dice, está caro, dice la persona en la mente. Y le bueno, ahí voy a pasar después. Tanto la vendedora sabe que no va a pasar después, tanto la que le dijo voy a pasar después sabe que ya no va a pasar, porque si preguntó es porque las llevas en el momento. Pues ahí se están mintiendo ambas. Pero lo aceptan, es tolerable. Eso es llevado a la política, es decir, yo les voy a hacer, vea, un puente, ¿verdad? Pero no tenemos río, no importa, también les voy a hacer el río, ¿no? Entonces Y encima del puente. Y encima del puente, claro. Bueno, entonces mira, como no van a poder hacer un milagro económico, porque es imposible, ya demostraron que no son capaces para eso, además el tiempo hoy sí ya no alcanza y las deudas están muy altas y de hecho lo que están pensando es en despedir gente del gobierno. Hay que tener la alcaldía de Soyapango que está en huelga porque no le han pagado a sus trabajadores. Creo que la Unión va a entrar en huelga el lunes también porque tampoco le han pagado, es la tercera huelga de la Unión. Pero yo voy a ir a ver a Víctor Manuel a Soyapango, que lo va a traer la alcaldía. Ah, la alcaldía sí, se gasta $100,000 en traer a un artista y no le paga a sus empleados. Imagínate qué calidad de administradores tienen nuevas ideas. Entonces, lo de la mentira, eso es bien importante, hombre, tener un análisis antropológico para ver estas cosas. Mira,
Con esa gráfica y con la explicación de Marvin, podemos entender por qué la gente aquí le ha creído a Bukele mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y lo han venido calificando bien y les ha caído bien hasta hoy, hasta esto. ¿Por qué? Porque la gente, para socializar, acepta las mentiras, como dice Marvin, y acepta que le mintáis, y acepta mentir. Entonces, la gente aquí sabía que el satélite de Cuscatlán era mentira, que la ciudad de oro, la ciudad Bitcoin era mentira, que el tren bala era mentira, pero lo aceptan y está bueno. Como miente mi mamá, miente mi papá, ¿por qué no va a mentir este político? ¿Verdad? Antropología de pensamiento. Okay. Pero eso no se explica por qué aquí hemos tolerado tantas mentiras. Si la que ya no, ya ha sido una burla total es arreglar 3 escuelas por día. ¿Verdad? Sabes que hoy ya nos debe 69 escuelas el presidente con este día, ¿verdad? Yo solo voy porque con eso termino el tema de la mentira, porque a mí ese resultado me llamaba mucho la atención. Digo, yo teniendo en cuenta que creo que lo que hay que hacer es honesto en política o en el análisis, es aquello de, dijeron, pongamos a Arena porque los ricos no necesitan robar. Gran mentira. El rico entre más tiene, más quiere. Eso lo demostramos. Dijeron, bueno, pongamos a los pobres, porque el pobre va a ayudar al pobre. Mentira, el pobre cuando llega a tener poder se vuelve loco con el poder, y el que nunca ha tenido... le ayuda al rico, no le ayuda al pobre. Porque quiere ser rico. Oh, sí. Porque el pobre que llega a tener poder no está pensando en volver a ser pobre, está pensando en ser más rico. Arriba. Exacto, por lo tanto se olvida del de abajo. Imagínate qué drama en el que hemos estado, digamos, en el país. Ok, si bien ustedes dicen que la mentira ya parece, o más bien es algo cultural, eso no significa que nos lleve a nada bueno. Pausa comercial, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como segundo punto importante en esta entrevista es qué es lo que está sucediendo al interior del partido Gana. Es decir, ¿está sucediendo una especie de división por ahí? ¿Es que parte del partido se le está volcando, como se dice, a Romeo Auerbach? ¿O es una estrategia rumbo a 2024? ¿Qué es lo que está sucediendo? Caballero Ronald Umaña. Bueno, mira, este fenómeno de Romeo Auerbach se vuelve simpático. Yo cuando vi todo el problema, cuando vi que lo van a expulsar de Gana, ¿verdad? Recordemos que Romeo viene del PCN, donde estuvo muchísimos años. Ese ha sido su partido donde se forjó. De allí se va a Nuevas Ideas. En Nuevas Ideas me imagino que le hicieron la trampa del chip, ¿verdad? Entonces, no sé, pero no quedó de precandidato. Entonces salió corriendo a Gana, se afilió rápido a Gana y fue candidato en La Libertad, donde Gana tenía un buen nicho gracias a aquel diputado Sabla, ¿te acordás? Francis Sabla. Francis Sabla había hecho un buen trabajo. Entonces ahí llegó Auerbach aprovechando ese trabajo y quedó de diputado. Pero él ha estado al servicio de Nuevas Ideas, igual que Gana. Pero un día de estos hizo un análisis, él, por cierto que muy bueno, donde él reclamaba lo de las pensiones, reclamaba lo de las agencias de seguridad y reclamaba otro punto. ¿Cuál punto era? Eran 3 cosas, ¿verdad? Era pensiones, el tema de los vigilantes de seguridad y el voto en el exterior. Y el voto en el exterior, que hoy ya Nuevas Ideas como que no lo quiere, por lo tanto voto electrónico ya no va a haber.
Entonces, pero lo hacía sin, yo no le sentí sin ninguna maldad, sin ningún estar en contra de nuevas ideas, sino que un reclamo muy normal de un diputado que ve que hay cosas que no se han cumplido, ¿verdad? Entonces salió el presidente diciendo que ya habían caballos de Troya. Eso asustó a Gallego, ¿verdad? Y sale Gallego a desparramarse ahí frente al presidente, ¿verdad? No, presidente, perdóneme, vamos a matar a Auerbach, ¿verdad? Vamos a eliminar a este, ¿verdad? O sea, este que pague los platos rotos, ¿verdad? Ahora, es notorio que Nuevas Ideas quiere deshacerse de Gana, quiere deshacerse de Gallegos. ¿A Nuevas Ideas no le sirve Gana? Ya no le sirve para nada, si Gana no es nada, nada es ahorita. Y en el momento que el presidente se salga de Gana y sea candidato de Nuevas Ideas, Gana no es menos que historia. ¿Ah? Entonces Gallego hoy viene y quiere sacrificar a Auerbach, ¿verdad? ¿Ah? Quiere entregar la cabeza de Auerbach a cambio de tener los favores del presidente, ¿verdad? Eso es en el fondo políticamente hablando. Yo creo que Auerbach está siendo cabal, el chivo expiatorio de esto, el guajolote de Navidad, ¿verdad? Van a entregar la cabeza de él para ver si logran seguir con los favores del régimen. Lo veo difícil, que conste. Ok. Marvin, como un factor estratégico, hacer esto a estas alturas, cuando estamos por entrar a un año preelectoral, ¿es bueno o malo para Gana? Yo creería que ahí radica la reacción que hemos visto de intolerancia política hacia lo que ha dicho el diputado Auerbach. Hace poco se acusaba al 3% aquí presente. ¿Cómo que aquí presente? De que somos el 40%, joven. Verdad, está bien. Entonces, se acusaba, ¿verdad?, a un grupo de la oposición de intolerantes con el arzobispo de San Salvador porque vierte una declaración a la que yo creo que el arzobispo tiene derecho. Él como arzobispo, exacto, él como arzobispo, ¿verdad? No como iglesia. De estar de acuerdo en la reelección, él tiene derecho. Y la oposición se le va encima y desde el oficialismo... Pero la cuestión es que incluso entre mismos miembros de la iglesia... Claro, generó, todos los sacerdotes en contra de él. El punto es esto, o sea, él como persona tiene derecho a pensar como dijo lo que dijo, pues eso nadie le puede criticar. Mira, eso. solo te voy a paréntesis, yo creo que ahí hay algo que te falta, porque él como persona tiene derecho a pensar así, por supuesto, pero él como arzobispo no, porque él es la voz de la Iglesia Católica. Es correcto, sí. Y él cuando está representando a la Iglesia no. Cuando está él con sus amigos echándose sus tragos, está bien. El error del arzobispo fue no aclarar que eso era una posición personal. Vea, o sea, eso fue el error. Entonces se habla de intolerancia contra el arzobispo, ¿va?, por parte de la oposición, que para qué opina, y se le fueron encima al pobre. El presidente salió en defensa. Exacto. Pues hoy resulta que Romeo Auerbach hace lo mismo que el arzobispo. Expresa una posición. Y más poquito y bien dicho, bien hecho. Claro, o sea, Romeo no fue beligerante, no fue, digamos, ofensivo, sino que, y es más, Romeo ha venido diciendo esas cosas antes, no es la primera vez que lo dice. Lo que llama la atención desde el análisis político es por qué hoy que lo dice, ¿verdad?, causa lo que ha causado, ¿no? Mira, Romeo va a terminar en el PCN de nuevo. Tiene mi explicación que le encuentro en el resultado de la primera gráfica que vimos del 60-40. En estos momentos no es bueno, no es oportuno que se rompa filas dentro del oficialismo, porque los resultados te están diciendo que no está muy, consolidado la reelección, ¿verdad?, el tema de la reelección. Entonces, por lo tanto, si surgen voces, discordantes o disonantes dentro del oficialismo, en este caso lo que ha hecho Romeo, pues eso puede todavía erosionar más el resultado de las elecciones del 2024. Entonces se supone que todos deben de cerrar filas. Esto es que nadie debe de criticar ni de poner en duda lo que se está haciendo, lo cual de alguna manera es un poco complicado porque yo soy de los afectados del tema de las pensiones, por ejemplo.
¿No es la mayoría de salvadoreños? No, solo somos el 25%. ¿Cuál es pero nos afecta. Lo cual es un número considerable. Sí, significativo, Sí. pero nos afecta. Entonces, alguien debe de hablar de nuestras pensiones, pues. El tema de los vigilantes, si son como que 30,000, 40,000 personas en este sector. Poquito, si querés, frente a los 6 millones de salvadoreños. Pero son 40,000 familias. Pero son, digamos, es un tema que también hay que resolverlo. Y que el diputado Mulato, con el ministro de Trabajo, han hecho públicas sus diferencias. O sea, no es Romeo el que lo ha puesto de manifiesto, sino que ellos se han estado discutiendo en redes por ese tema de los vigilantes privados. Y lo otro, que es del voto en el exterior, que es definir si va a haber voto electrónico, cómo es que va a votar la diáspora en esta elección, o si se va a mantener la forma de votación que ha habido hasta hoy. Eso es lo que, lo que creo yo que es una pregunta válida, que se la haga Romeo, que me la haga yo, que nos la hagamos todos. Pues. Ahora, el punto es que no era el momento para que Romeo hiciera esas declaraciones, porque pueden, azuzar más ese porcentaje del 60% a favor de la reelección con un 40% que no está convencido de la reelección. Ok, bueno, qué cosas, ¿no? Interesante análisis. Pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, con lo que se ha reflejado en la encuesta y con el problema interno que está sucediendo en el partido Gana, es que la oposición puede aprovechar esto para, no lo sé, manifestar que en efecto hay 10 candidatos presidenciables que pueden superar al presidente Bukele. Ronald. En la oposición, de hecho, nuestra empresa asesora de propaganda nos recomendó hacer una campaña de líder, ¿verdad? ¿Y hay líderes en la oposición? Te mandé algunos ahí, ¿verdad? Te mandé unas fotos ahí, te mandé a Fortín Magaña, te mandé a Claudia Ortiz. ¿Consideran que ellos son líderes? Por supuesto que sí, los considera la gente, ¿verdad? Entonces te mandé la foto, eran como 20 realmente los que se sacaron y andan ya en las redes sociales. O sea que la oposición, problema de liderazgo no tiene ya. El problema de liderazgo, te lo vuelvo a repetir, está en nuevas ideas, que se han atrevido al reciclaje, se han atrevido a romper la Constitución y en vez de cambiar, ¿y por qué no llevan otro candidato? Porque no hay presidente, algo otro ahí en nuevas ideas. ¿Ah? El alcalde de San Salvador no sirve, el vicepresidente, el presidente de la Asamblea. El problema de liderazgo está allá, no aquí. Aquí hemos solventado esa parte, y muy bien. Entonces, ¿sí considera que la oposición tiene desde ahora fuertes posibilidades? Vamos a ganar en el 2024, que no te quepa duda. ¿Qué es lo que van a ganar? ¿Presidencia, asamblea? ¿Qué es lo que van a ganar? Mira, lo más importante, y lo discutíamos en un comité político hace exactamente una semana, ayer, porque los jueves tenemos comité político. Y yo les decía, hay que valorar más la presidencia de la República que todos los otros cargos. Porque la teoría era de que vayámonos a la Asamblea y que en la Asamblea tengamos mayoría. Sí, pues que el problema es que al presidente, si lo dejamos ganar, a él le queda el ejército y le queda la PNC. Y yo me acuerdo del 9 de febrero que él llegó con el ejército a la Asamblea Legislativa a querer dar golpe de Estado a la Asamblea. Entonces no es garantía de democracia el hecho que dejemos la presidencia en esas manos. Eso
Te lo digo hipotéticamente que él fuera el candidato, porque yo creo que él va a renunciar a la reelección, hombre. Él en cualquier momento se va a echar para atrás, ¿verdad? Ok, ¿qué criterios tan importantes los que han expuesto esta noche para generar un amplio análisis? Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero Ronald, como siempre, muchísimas gracias por esos criterios y por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Fernando, por la invitación, hombre, y buenas noches a todos ustedes en su hogar. Marvin, como siempre, gracias por ese análisis tan profesional de cada una de las encuestas. Gracias y buenas noches a ustedes y a la audiencia. Desde luego, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.